Se encontró un panfleto de las autodefensas gaitanistas. Para construir la paz, necesitamos nuestros líderes sociales vivos. En lo que va ocurrido de este año, 62 líderes han sido asesinados y otros 140 están amenazados. No más defensores asesinados. Se trata de torturados, Emilce Mayoma, ni desaparecidos. Es preocupante la persecución que se da al movimiento social, a las organizaciones sociales y derechos humanos en la región, que no solamente han sido amenazas, sino que han pasado a ser asesinatos. Contagioradio.com. Nos están matando, nos están desapareciendo. Otra forma de encontrarnos. Y si me toca dar la vida por este trabajo, lo doy. Y agradecemos a Contagio Radio que sigue difundiendo los espacios y canales en los que podemos tener debates de estas características. Quiero decirle que yo tengo mi corazoncito del lado de la radio, de la comunicación alternativa, que ustedes tan dignamente reflejan y representan. Contagio Radio que cada vez demuestra lo que es hacer democracia, generar espacios, darle opinión al movimiento social y popular. Felicitaciones por esa labor y un gran abrazo para ustedes. Y les animamos a que nos sigan acompañando como siempre en esta defensa del territorio que por suerte cada vez va creciendo. Contagio Radio. 10 años. Otra mirada, información, opinión y análisis en contagioradio.com. Diversas voces, diversos pensamientos, múltiples realidades. Otra mirada para ver la realidad desde otros puntos de vista. Solo aquí, por contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos. Doce y 2 del mediodía y saludamos a todas las personas que se van conectando a este espacio de Otra Mirada de viernes, un viernes donde ya habíamos acostumbrado un poco a nuestra audiencia a hablar de temas culturales, a temas que giran en torno a la defensa de la vida, de los derechos humanos, del ambiente, desde diferentes expresiones artísticas, desde el teatro, del cine, la música, pero indiscutiblemente este viernes es un tema que también es en defensa de la vida, es un tema que pues hemos venido hablando en otros espacios en Contagio Radio, que hemos venido analizando y que hoy queremos profundizar con una perspectiva de otra mirada, y es el derecho al agua cotizada en la bolsa de valores, cuáles son las implicaciones y cuáles son los riesgos, de la mano de 3 analistas que nos ayudarán a entender un poco esto de qué se trata, qué significa, qué impacto va a tener en nuestro futuro, en una mirada obviamente ambientalista, pero también desde la economía, desde lo que significa para un gobierno como Colombia, un país tan rico en agua, pero también con un agua que cada vez está utilizada para intereses extractivistas. Eso vamos a estar hablando en contados minutos, pero antes quiero invitarlas a una pequeña ronda informativa a través de los titulares. Titulares en Otra Mirada. Y en el municipio de Santander de Quilichao, sobre el municipio de Buenos Aires, Cauca, fue asesinada la lideresa social Mariana Adriana Díaz León, de 38 años de edad. Y por otro lado, en el municipio de Timbío fue asesinado el concejal de San Sebastián e integrante del movimiento campesino de cultivadores de coca, amapola y marihuana COCAM, Franco Salamanca Hoyos. Y la Comisión de Justicia y Paz denunció las amenazas por parte de paramilitares de las autodenominadas AGC, quienes presionan y amenazan la vida del líder Enrique Petro del Consejo Local de Andalucía en el territorio colectivo del Corbarado en Chocó. 9 familias víctimas de despojo de tierra en Turbo, luego de 20 años y 9 meses de espera, recibieron los títulos de sus predios. Organizaciones acompañantes exigen garantías de retorno para ellos y ellas. Y la Fiscalía General de la Nación, por medio de un informe, le indicó a la Corte Penal Internacional que lleva en curso la investigación sobre 29 casos de ejecuciones extrajudiciales correspondientes a 22 generales.
Y en el panorama internacional, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala denunció el jueves que durante el 2020 se registraron 1.004 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. En la comunidad mapuche, la localidad de la Villa Mascardi, en el departamento de Bariloche, exige al Estado argentino garantías legales para la estancia y respeto de sus derechos humanos en el territorio disputado con la Administración de Parques Nacionales. Las organizaciones panameñas calificaron este jueves de violencia policial las acciones contra jóvenes universitarios que protestaron frente al Parlamento local en contra de la eliminación gubernamental a la ayuda solidaria para personas menores de 25 años. ¿Ya visitaste nuestro Instagram? Búscanos. Somos Contagio Radio. Otra forma de encontrarnos en la red. Nuestra conversación puedes seguir en Facebook. Somos Contagio Radio. Otra forma de encontrarnos en la red. Comparte tu opinión con nosotros ahora mismo. Síguenos en Twitter como @ContagioRadio1. Otra forma de encontrarnos en la red. Y como lo habíamos anunciado hace algunos minutos, pues precisamente el programa de hoy surge con una preocupación y es el agua. El agua que, digamos, ha estado en una disputa constante en el mundo, que hace algunos, tal vez años en películas se reflejaba cómo las personas de una manera tal vez un poco hollywoodesca y futurista, pues imaginaban cómo tenías que pagar el agua, cómo la gente moría de sed, cómo pues el agua se volvía un bien preciado y que estaba en una película, pero que siempre ha sido constante en el reconocimiento de la importancia de las fuentes hídricas en todo el mundo. Ahora esto se vuelve mucho más cercano y es una realidad que es visible, pero que también se venía llevando a cabo desde hace meses en diferentes mercados en California, en donde ya se empezaban a hablar de, digamos, un movimiento económico del agua y, pues, digamos, en una parte de Estados Unidos donde es tan desértica. Por eso el programa de hoy es, pues, ¿por qué es tan grave que el agua comience a cotizarse en Wall Street? Y partiendo de esta pregunta, pues yo quiero saludar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, empezarlo con la profesora María Cecilia Roa. Ella es docente, experta en gestión de agua y democratización ambiental. Profesora, bienvenida a los micrófonos de Contagio Radio. Gracias, Camila y Cristian, Diego, Juanita. Y toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y así como lo dijo la profesora, pues queremos saludar a Juanita de Los Ángeles Ariza. Ella es la codirectora de la Red Nacional del Agua. Juanita, un gusto tenerte acá y poder aportar en este análisis tan importante y vital. Un cordial saludo para todas y todos. Me encanta estar aquí con ustedes nuevamente, con los amigos de Sensat y con la profesora Roa. Muchísimas gracias. Y finalmente este panel lo cierra Diego Martínez, él es coordinador del agua en Sensat Agua Viva. Diego, bienvenido, y a todo el equipo también de Sensat, que siempre durante el año estuvieron muy dispuestos e dispuestas también de la Red Nacional del Agua a entregar entrevistas y pues análisis a Contagio Radio. Bueno, pues un saludo fraternal a todos y todas, a las compañeras Cecilia, a Juanita, y pues nuevamente agradecer también a Contagio Radio por esta invitación y poder compartir algunas reflexiones sobre este importante tema sobre el agua. Y así como pues tal vez los presenté, quisiéramos empezar con una pregunta que parece básica, que parece obvia, pero que es difícil de entender. Es difícil imaginar que el agua ya se esté pensando como un bien que desconoce las capacidades económicas de muchas personas que no pueden adquirir una botella de agua. Ahora pensamos, es barato comprar una botella de agua, 500, 2,000 pesos, pero ¿qué imaginamos si esto está siendo, digamos, dividido o cotizado
mercado en precios mucho más altos, partiendo obviamente de este debate que se empieza a comercializar o generar un rubro económico en el agua con el fin de, digamos, generar un mejor abastecimiento de esta y que las personas lo piensen 2 veces antes de, digamos, desperdiciar el agua. Así se puede leer de una manera. Pero gracias a ustedes nos gustaría profundizar. ¿Qué significa que el agua comience a cotizarse en Wall Street? ¿Qué es lo grave o cuál es el beneficio que sería? Quisiera empezar con la profesora. Bueno, Camila, entonces pues, aunque parezca una pregunta muy sencilla, en realidad es una pregunta súper compleja lo que estás planteando, y yo empezaría por decir que lo que está reflejando el hecho de que se empiece a cotizar, se empiecen a transar futuros sobre el agua, es una señal de la creciente preocupación por la escasez, la creciente demanda del agua y la preocupación de sectores económicos por abastecerse del agua en el futuro. Entonces, pues a mí me gustaría empezar por plantearles a ustedes lo que significa ese instrumento de los futuros, que es lo que se está en realidad transando, que es un instrumento, un derivativo que se ha usado en el mercado de valores ya durante muchos años para transar valores futuros de los commodities, de las mercancías. Entonces, lo que significa un futuro en términos del mercado bursátil es una especie de apuesta en la que yo digo, en el futuro apuesto a que el agua va a costarme tal valor y firmo un contrato para que en el futuro un proveedor de agua me venda a mí una cantidad de agua o me asegure a mí una cantidad de agua al valor que acordamos entre los dos. Entonces, eso lo que significa es que existe una preocupación de que en el futuro no va a haber suficiente agua para una actividad, y entonces yo hago esa apuesta sobre un valor y la acuerdo con un proveedor para que en el futuro yo pague cierto valor y asegure la disponibilidad de agua. Entonces, lo que los futuros están haciendo, esa transacción de futuros en el mercado, lo que están indicando es una preocupación de las actividades económicas por la disponibilidad de agua en el futuro. Y eso pues obviamente obedece a las presiones que existen sobre el agua hoy en día y a que ya estamos viviendo conflictos cada vez más crecientes alrededor del agua y que se empiece entonces a reflejar a través de estos futuros esta preocupación por la escasez. Pregunta, quisiéramos extenderla, pues, como bien había dicho a todos y todas. Así que, Juanita, adelante. Bueno, nuevamente muy buenos días. Es fundamental que se sigan abriendo este tipo de espacios para analizar este tema, así que como siempre muchísimas gracias también a Contagio Radio porque ha evidenciado y ha demostrado un gran compromiso ambiental durante todo este año. Recuerdo que a principio de año nos encontramos por hablar de fracking. Ahora estamos cerrando con broche de oro con este tema de la cotización del agua, y realmente es muy preocupante porque uno se pregunta, bueno, después de pasar por un contexto de pandemia global, de que hay más de 10 millones de muertos en todo el mundo, que las familias están sufriendo realmente por la pérdida de sus seres queridos, realmente la gente está muriendo, y aún así todavía hay personas que consideran que pueden seguir jugando con el futuro de la humanidad y de la naturaleza. Entonces, realmente es bastante catastrófico, digamos, el panorama que nos quieren vender, digamos, realmente algunos líderes económicos, pero nosotros los defensores del agua sabemos perfectamente que esto no es más que un escenario en el cual nos ponen a nosotros también pues a trabajar más, ¿no? Y a seguir resolviendo crisis y problemas que se inventan otros para su beneficio personal. Y tal como lo decía la profesora, pues realmente el agua de California
y todo lo que está pasando en Wall Street, o sea, lo que representa es que no se está poniendo a cotizar, digamos, el agua materialmente, sino los derechos del uso del agua. Entonces, estos señores se ponen como intermediarios para la gestión de estas licencias. Entonces, prácticamente es como si uno pusiera las licencias ambientales en oferta, ¿cierto? Y generar un comercio en torno a eso. Entonces, querría decir que quienes tengan el dinero para comprarlas, pues pueden simplemente abarcar el agua del mundo. Y resulta que el agua pues tiene que cumplir con sus servicios ecosistémicos aquí y en China, es decir, sin importar si uno tiene el dinero para comprarlo, o sea, uno tiene que respetar primero el hecho de que existe el derecho al agua y el acceso al agua. Entonces, es fundamental que nosotros, y ya tal como lo dije este lunes que estuve en la Procuraduría General, estuve en el evento de la entrega de actividades de la recuperación de la laguna de Fuquene, junto a la Procuraduría General de la Nación, CAR Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, lo dije, y es que nosotros, todas las organizaciones, más allá de lo que sea, tenemos un objetivo común que es la defensa de la vida. Y entonces convocarlos a los amigos de Sensat, a la profesora Roa, a toda la gente que nos está escuchando, para que hagamos un proceso de defensa integral del agua de Colombia, puesto que tenemos el 72% de los nacimientos de los páramos y nosotros no podemos permitir que nuestra agua entre al mercado de commodities, el stock market de Wall Street, porque nuestra agua es para toda la humanidad. Entonces, invitarlos para que iniciemos un proceso de declaración del agua de Colombia como patrimonio público, como patrimonio fiscal, cultural de la nación. Entonces, este no es sino el inicio de otro gran proceso de transformación de los paradigmas del desarrollo económico global. Por esa introducción, también de parte de Juanita, quiero darle paso a Diego sobre esta primera introducción al tema. Bueno, ya como planteaba la profesora Cecilia y Juanita, en realidad es un poco complejo explicar qué es lo que significa que haya entrado en los mercados de Wall Street el agua, los derechos del agua futuro, ¿no? Yo creo que en principio uno podría un poco compartir una idea que desde Sensat hemos venido haciendo o denunciando durante años, que es el tema de la privatización del agua. Es decir, existe un modelo neoliberal, un modelo político que ha generado unas formas de privatización del agua. Estas privatizaciones tienen distintas formas de expresión, tanto cuando un acueducto público pasa a manos público-privadas, o cuando una minera llega a un territorio o una petrolera llega a un territorio y utiliza esas aguas como si fueran propias, desconociendo, privando y negando a los pueblos y comunidades en ese territorio. Y en este sentido, la privatización del agua es un modelo que por lo menos en Colombia podemos fichar o comprender desde los años 90. Cuando estamos hablando ahora, nosotros hablamos de una financiarización del agua, es decir, en este caso, los modelos de privatización existen en todo el planeta, es decir, los mayores empresas que tienen el agua, la gestión del agua en el planeta son tan solo tres grandes multinacionales. Es decir, la privatización ya existe como un modelo dentro del modelo neoliberal. Ahora lo que aparece en los mercados, y como también ya lo planteaba Cecilia, es que se están vendiendo a futuro la posible agua que pueda tener. No se está vendiendo, no lo que tenemos actualmente y lo que en muchos casos ya se ha privatizado, sino que se está pensando acá 2, 3 años, 10 años, yo voy a necesitar tanto de agua y entonces yo le aumento la bolsa y empiezo a jugar con ese tema. El principal problema, digamos, en términos en cuestión sobre de hacerlo esta cuestión, es que, por un lado, se está especulando, es decir, se está vendiendo y comprando agua que nadie sabe si se va a tener o no en el planeta, ¿no?
se está especulando con agua que, y sobre todo en California, que está en un escenario de estrés hídrico, se está vendiendo y comprando agua que es del futuro, que nadie puede soportar y decir si realmente va a estar. Pero por otro lado, que es una, digamos, de los grandes preocupaciones, es que las únicas personas entonces que pueden comprar esa agua, que pueden comprar y vender esa agua, son los grandes multimillonarios del planeta. Y esto es una lógica. Hace unos años atrás, en el 2012, salió un artículo que se llamaba Los Varones del Agua. Y este artículo, Los Varones del Agua, era muy interesante porque hacía una denuncia cómo desde el año 2000, es decir, cómo desde el siglo XX, desde el siglo XXI, inicios del siglo XXI, los grandes bancos del planeta empezaron a comprar derechos de agua. Empezaron a comprar derechos de agua en todo el planeta. Bancos, grandes bancos, Goldman Sachs, o sea, todos esos bancos han venido comprando derechos de agua sistemáticamente en el planeta y que precisamente han de alguna manera tomado un sinnúmero de derechos hoy privatizados en el planeta. Y mientras los grandes bancos y la privatización se ha dado, digamos, por este medio, los estados cada vez son menos fuertes y menos, digamos, menos reguladores en relación con el agua. Están así que, y en este artículo Varones del Agua, se denunciaba como en Ohio, también en Estados Unidos, en este estado se prohibía tomar el agua lluvia, porque el agua lluvia ya estaba vendida, ¿no? Ya era de un banco o de una persona de forma individual, y que se encarcelaba a las personas precisamente por tomar el agua lluvia, ¿no? Entonces, un poco para reducir y para, digamos, finalizar la idea, yo creo que hay que entender este modelo o esto de colocar el agua en los mercados de Wall Street dentro de algo que los ambientalistas llamamos la financiarización de la naturaleza. ¿Qué consiste? Consiste en colocarle precio a los bienes comunes, a los dones de la naturaleza, ¿no? Esos dones, esos derechos que son derechos de los pueblos, y reducir esos dones, el aire, la tierra, el agua, a puros servicios. Y esto es imposible ponerle precio a la naturaleza. ¿Por qué? Porque desvirtúa las valoraciones culturales, sociales, místicas, solidarias, comunitarias que tiene, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua y las aguas son vida, y la vida no se puede poner precio. En este sentido, y con esto quisiera terminar, es necesario recordar esta frase de Horacio Machado, que es tan diciente en relación con esto, y dice: solo los necios confunden valor y precio. Gracias, Diego, y bueno, yo me quedé un poco preocupado por ese panorama un poco distópico de incluso privatizar ya el agua que cae, que pues es de todos, precisamente de todos y todas. Y profesora, en ese sentido, no sé si quienes son expertos en ese tema, pese a que, como Diego ya explicaba, ya se venía haciendo desde, entiendo, la década de las 90, preveían que esto podría pasar, llegar a la bolsa de los valores, y en ese sentido, porque entiendo que ya lo hacían otros países, ¿cuál es la connotación que tiene que lo haga precisamente una de las bolsas más grandes del mundo? Y esto, digamos, ¿cómo influye en otros países, o si hablamos ya en términos concretos en América Latina y Colombia, que muchas veces está detrás de las decisiones o siguiendo las decisiones que toman en lugares como Estados Unidos? Bueno, pues muy buena tu pregunta, y yo la respondo con lo que inició Camila, que me pareció súper apropiado, porque es que los artistas siempre están a la vanguardia. Los artistas son los que nos están dando el camino hacia el futuro y nos están permitiendo imaginarnos el futuro. Y yo creo que el cine nos ha dado muchas pistas de eso, nos ha dicho qué es lo que puede pasar, y yo creo que eso ya se veía venir, porque ha pasado con otras cosas, ¿no? Ha pasado con la comida, ha pasado con el petróleo, o sea, ha pasado con otras mercancías, commodities, como se conocen en el mercado internacional. Entonces yo creo que a medida que
que en la economía, a medida que los bienes se empiezan a volver escasos, entonces la economía empieza a darles un valor de intercambio. Entonces, yo creo que sí, o sea, eso, pues los artistas lo dijeron y pues digamos que eso era una cosa que iba a pasar. Lo que pasa es que el agua, a diferencia de otros bienes, es un bien que las sociedades en la historia han sido muy reacias a permitir que se convierta en una mercancía. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en todas las legislaciones, bueno, yo conozco las de América Latina, porque hice un estudio comparativo entre las leyes de varios países de la región andina, y estas leyes de estos países no han sido muy reacias a dejar que el agua se convierta en una mercancía. El único país de América Latina que lo ha permitido es Chile, donde allá se transa el agua, se transan los derechos de agua en un mercado, lo que hace pues que digamos que ya de hecho, de facto, haya una mercantilización del agua. Los demás países no hemos hecho eso. Nosotros seguimos considerando desde la ley, desde nuestra constitución, seguimos considerando el agua como un bien común. Lo seguimos valorando por encima de los valores de mercado, aunque no nos comportemos así. Pero en principio, los principios que nos rigen, los principios que tenemos consagrados en nuestras leyes, en nuestra constitución, dicen que el agua tiene un valor superior, que el agua es un bien común para todos y que no es transable. Entonces, pues me desvié de la pregunta que me habías hecho, pero sí, o sea, para volver a la idea inicial, yo creo que sí, que esto era algo que se venía a venir y como lo dice Juanita, es algo a lo que cada vez pues tendremos que imponer mayor resistencia y tenemos que actuar cada vez más como bloque para que esto no siga prosperando, ¿no? Para ponerle freno a este desarrollo. Bueno, yo antes de que continuemos con Juanito, yo tengo una pregunta para Diego, y es en particular en cuánto vamos a empezar a ver las repercusiones de esta decisión. Sabemos que estamos hablando como en supuestos, pero de pronto ya puede haber como una ruta trazada, una hoja de guía en cuanto a las consecuencias de este tipo de decisiones de pronto en otras naciones que no cuentan con los recursos, con el agua necesaria, pese a que solo sea una decisión que en este momento pues afecte a California o a parte de los Estados Unidos. Se me cortó el sonido. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que se dañó el sonido. No, estaba para Diego, ya continuamos contigo, Juanita. Gracias. Adelante, Diego. Vale, es bastante complejo, digamos, decir en este momento cuándo tendríamos que tener esas repercusiones, digamos, hasta qué momento empezarán a tener esas repercusiones en Colombia, en el planeta. Yo creo que en ese sentido habría que entender, digamos, entender dos elementos. Por un lado, la cotización del agua en los mercados de Wall Street hoy lo que significa es que están construyendo un modelo para generar un modelo mundial sobre el tema del agua. Es decir, lo que aparece hoy en California es el modelo paradigmático de ver cómo funciona un proceso de financiarización en el agua, y sin duda los mercados y a nivel mundial van a intentar parecerse cada vez más, digamos, a este modelo de mercado que aparece en California. Eso yo creo que muy probablemente lo van a hacer de forma escalar. Uno, digamos, de los estamentos a nivel internacional que también promueve estos modelos es el Foro Mundial del Agua, que es
una entidad creada por el Banco Mundial en donde se reúnen distintas organizaciones, se reúnen estados, pero se reúnen empresarios para pensar cómo generar estos modelos en los países, estos modelos privatizadores. Por otro lado, no obstante, yo creo que es necesario entender que, digamos, dentro del modelo neoliberal, su última etapa es esta financiarización de la naturaleza, pero esto viene de una etapa de procesos de privatización, como les decía anteriormente, procesos de privatización en los cuales son el paso a modelos público-privados o privados de los acueductos públicos en distintos países. Los modelos de política mineroenergética son modelos privatizadores del agua. Hay también modelos de mercantilización del agua. Estoy hablando de cuando se crea mercados alrededor del agua, y esos mercados, estoy hablando el tema del embotellamiento, que es algo muy poco estudiado en este país, pero el embotellamiento maneja dinero, maneja millones y millones de pesos en este país, porque es una persona que construye primero un plástico, lo mete en una llave, hasta muchas veces la sacan de la llave, ¿no? Y eso te lo entregan, y si tú haces, digamos, la comparación de lo que cuesta una botella de agua a lo que consumes, por ejemplo, desde la llave acá en Bogotá, que es posible realizarlo, tú te das cuenta que ellos están ganando casi el 300% en relación con esa venta del agua. Entonces, esto es un modelo que está convirtiendo el agua, como ya lo decía Cecilia, lo quieren convertir en una mercancía. Es decir, la vida lo quieren convertir en mercancía. Los valores culturales, estéticos, sociales lo quieren convertir en mercancía para los réditos y los créditos de algunas personas. Y en ese sentido, yo creo que hay un elemento que sí está pasando en este país, que son los modelos de economía verde. Los modelos de economía verde, que son los pagos por servicios ambientales, también son modelos en los cuales de alguna manera se está pareciendo a los modelos de Wall Street, no en este caso porque estén pensando en el futuro o negociando agua del futuro, sino que están negociando lo que creen que pueden conseguir dentro de ciertos lugares. Uno puede ver, y sería importante que las personas que nos escuchan puedan ver una propuesta que es de Bancolombia, que se llama Ban CO2, ¿no? Supuestamente es un dinero que le entrega al campesinado por cuidar los páramos, ¿no? Pero en realidad eso desconoce la identidad del campesino, bancariza también todo el territorio campesino, desconoce gestiones culturales y comunitarias que tiene el campesino con el agua, y lo que hace Ban CO2, es decir, por cada hectárea que tiene el páramo vale tanto, y eso es el dinero que después retribuyen. Y esto es una locura, es la misma lógica, es volver a pensar que ciertas partes del páramo tienen valor, y entonces pues midamos cuántas hectáreas tenemos. Más de 3 millones de hectáreas en este país de páramos. Entonces hagamos la cuenta y veamos cuántos millones de pesos, de dólares puede costar un páramo en este país. Esto es una lógica absurda, y que creo que las personas también, digamos, tienen que entender lo absurdo de esto, y que está en California con el Wall Street ahora. Sin duda, eso va a ser un modelo paradigmático, pero hoy en Colombia aparecen formas y modelos parecidos que sin duda están yendo hacia ese camino. Y un poco compartiendo, y lo que decía tanto Juanita como Cecilia, sin duda hay que reforzar son los modelos y las propuestas comunitarias, alternativas, las luchas por el agua que son muy importantes en este país. Juanita, quisiera pues reiterarte la pregunta que había hecho anteriormente mi compañero Cristian a Diego, por si quieres complementarla sobre cómo se proyecta esto en un panorama donde decimos, es que eso pasa en Estados Unidos, es que eso pasa lejano, o es que eso se inventó la semana pasada. No, esto es, como bien lo señalaba Diego, algo que se viene generando y gestando desde hace muchos años, y que decíamos, qué inofensivo es pues una botellita de agua. Antes chévere porque se pueden hacer donaciones de estos galones de agua y se permite que llegue agua potable a las comunidades, pero realmente es el inicio clarísimo en la punta de la nariz, y que no lo habíamos querido analizar de
mercantilizar el agua. Entonces, complementando a esto, yo quisiera añadir un poco, este tema lo manejábamos ayer también en Voces de la Tierra, a la luz de diferentes expertos y expertas desde los territorios que se han visto afectados en el impacto de sus aguas, como por medio de una técnica tan clara como es la del fracking y obviamente la defensa, porque esto no se dé en sus territorios. Y es, Juanita, y esta pregunta la reitero también para nuestros demás invitados, para ustedes, ¿qué tan ético es que un bien público, un derecho fundamental, pues comience a ser cotizado? Esto debería, y es una pregunta que hablábamos con Felipe, que es mi compañero de Voces de la Tierra, si esto debería ser considerado como un crimen, digamos, analizando el impacto que tiene pues estos mercados de valores en donde está incluida el agua. Esa es una buena idea, realmente escuchando. Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta del futuro, lo que representa es, y creo que Diego ha hecho una explicación magistral sobre lo que representa realmente este tema, que es la mercantilización y la privatización del agua, ¿cierto? Y efectivamente se genera un modelo que se quiere globalizar. Entonces nosotros, claro, o sea, el gobierno de Estados Unidos, pues a pesar de todas las terribles equivocaciones que cometió el gobierno de Donald Trump, que hizo que perdieran soberanía, legitimidad, y etcétera, Estados Unidos sigue teniendo una predominancia sobre los mercados internacionales. Y bueno, a pesar de que el presidente Joe Biden, presidente electo, ha dicho que quiere meterse también en la lucha ambiental, pues está por verse también ellos qué vayan a hacer, ¿no? Porque realmente en las campañas electorales todo el mundo promete de todo, pero vamos a ver si realmente se va a oponer a esto, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros también como organizaciones, como ambientalistas y como ciudadanos, finalmente pensarnos en que necesitamos también establecer contacto con las organizaciones defensoras del agua de Estados Unidos para poder generar un pare a esa actividad. Es que porque precisamente el agua es de toda la humanidad. Entonces, así como nosotros los colombianos decimos, venga, necesitamos que nos ayude, pues seguramente en Estados Unidos, si se entra en ese contexto, pues también vamos a tener que estar allá acompañando a las organizaciones sociales ambientales de California, de todo el mundo, y generar y hacer que el ambientalismo no sea solo un tema de los ambientalistas, sino de la sociedad en general, que es lo que siempre hemos estado promoviendo. Entonces, si bien eso nos pone en una alerta, ¿no es cierto?, de la situación de riesgo en la que podemos entrar, pues también es una gran oportunidad para que todo el mundo se dé cuenta de la clase de gobernantes que tenemos, la clase de dirigentes, la clase de líderes económicos que tiene Estados Unidos, que tiene Colombia. Es decir, por ejemplo, en el contexto nacional, llevamos todo el semestre, todo el año, pidiendo, rogando, hablando en las comisiones segundas de la Cámara y del Senado de la República, que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. ¿Y quiénes han sido los más grandes opositores del Acuerdo de Escazú? Los líderes gremiales de las federaciones agrícolas, Fede Arroz, Fede Palma, Fede no sé qué, y uno se pregunta, venga, esta gente que son supuestamente los representantes de los campesinos, de los líderes, ¿por qué se oponen al Acuerdo de Escazú? ¿No es cierto? Entonces, precisamente porque la transparencia no está allí. Entonces, yo he entendido también otra cosa, y es que nosotros los ambientalistas necesitamos también meternos en los temas económicos y generar propuestas, porque a nosotros nos dicen que somos el palo en la rueda del desarrollo económico, y no es así. Somos el palo en la rueda de una lógica que quiere acabar con la vida, la justicia, la libertad de las personas, pero también tenemos en nuestra cabeza todo una nueva forma de entender la realidad y que se amarra también con la herencia de nuestros abuelos campesinos, o por lo menos para mí es así. Mi abuelo era campesino, Guillermo Guzmán, murió hace 15 días, y me duele demasiado porque él me enseñó a defender el agua, ¿sí me entiendes? Y yo sé que muchos de nosotros tenemos estos abuelos y que entendemos que no es un juego, que la tierra que nos dejó nuestros abuelos no es para que vengan acá las multinacionales a sacárnosla y acabar con nuestras cosas y ya. No, señor. La lucha por la defensa del agua es una lucha de la identidad colombiana.
¿sí? Y eso lo tienen que entender los líderes económicos y nosotros los ambientalistas, por eso tenemos que meternos en esta discusión económica y empezar a construir esas propuestas de modelo de desarrollo económico que se tienen que ver evidenciadas en los POTS, en los planes de ordenamiento territorial, en las discusiones en las alcaldías, en los municipios, en los departamentos, porque es que nosotros no tenemos por qué estar rogando que nos hagan el favor de no robarse el agua, sino al contrario. Todos nosotros los colombianos estamos llamados a tener una participación política e incidente en las instancias de toma de decisiones regionales, nacionales, para precisamente poder tener esos mecanismos de protección integral de nuestros territorios y de nuestra gente. Entonces, yo creo que, claro, o sea, el agua es un elemento integral que tiene que ser, que nos obliga a pensar entonces en ese nuevo modelo de desarrollo económico, en ese nuevo paradigma que nosotros queremos. Por eso en la declaratoria de emergencia climática en Bogotá nosotros integramos el artículo primero, que es el ordenamiento en torno al agua para Bogotá, y estamos, o sea, realmente obligando, requiriendo al distrito para que se ordene en torno al agua. Entonces, creo que también es un problema político, ya con esto voy cerrando, es un problema político y es un problema ético, absolutamente ético, que nos obliga también a entrar en esos escenarios para mover las fichas, para mover toda la infraestructura desde adentro, desde afuera, con las campañas, con las tutelas, con los marchos. O sea, necesitamos abarcar todos los mecanismos para cambiar ese estado de cosas, y sin duda se requiere entonces de una gran voluntad política para asumir esos cambios, que si Colombia no la tiene, pues Colombia también tiene sus líderes regionales, sus líderes en todos los partidos políticos y hasta nuevos partidos políticos que hay que crear, porque muchos de los que hay ni funcionan, y tenemos el liderazgo para asumir esto. Entonces, claro, nos asusta, claro que nos asusta, pero no nos vamos a detener por eso. Entonces, al contrario, nos dan fuerzas para seguir luchando y para seguir incidiendo en las diferentes entidades a nivel nacional, internacional. Ya en su debido momento le haremos llegar la comunicación a las Naciones Unidas de que esto no es un juego. Esto no es un juego. El 2021 se proyecta desde múltiples organizaciones sociales de base como el Año Mundial del Agua y el Año del Derecho Mundial al Agua. Por eso consolidamos la creación del Movimiento Mundial por el Agua hace 3 meses, y los invito a todos, a nuestros amigos de Sensat, a la profesora, a todo el mundo. Estamos invitando todo el tiempo a que nos unamos en esta sinergia. Somos el agua misma que se defiende, entonces sigamos caminando en la unidad por la defensa del agua. Gracias, Juanita. Profesora Cecilia, de pronto no sé si quiera complementar también, digamos, este dilema ético que se nos plantea, pero digamos ya hablando en términos más coloquiales, ¿qué es lo que implica para un campesino que de pronto tiene un nacimiento de agua en su vereda, en su terreno? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a cobrar? ¿Se va a valorizar? Eso para hablar un poco más como coloquialmente con las personas de a pie. Bueno, yo quisiera que desviáramos un poquito la mirada y de los futuros y de la transacción, de esa figura que se está generando allá en Estados Unidos, para que miremos qué es lo que está pasando en Colombia, porque nosotros llevamos ya una historia de manejo de agua que también deja mucho que desear. Entonces yo quisiera que dejáramos de mirar tanto al norte y nos miráramos a nosotros mismos y miremos cómo estamos tomando decisiones aquí, antes de ponernos a hacer, digamos, proyecciones salvajes sobre qué va a pasar con un instrumento a futuro, porque la base que tenemos nosotros aquí, sobre la que estamos construyendo hacia el futuro, ya es una base terrible. Entonces yo los invito a que miremos, por ejemplo, la manera como está distribuida el agua. Miremos, por ejemplo, la manera como están asignadas las concesiones del agua en Colombia, que es terrible. Colombia tiene una distribución en las asignaciones del agua peor que la distribución de la tierra en la mayoría de los departamentos de Colombia. En 56
de los 56% de los departamentos de Colombia, el Gini del agua es más alto que el Gini de la tierra. ¿Eso qué significa? Que el agua, la asignación del agua está más concentrada que la tierra. Entonces, pues imagínense, si vamos a partir de ahí, si vamos a partir de esa línea base sobre la cual más adelante van a haber transacciones del agua o se van a hacer transacciones en bolsa, pues estamos partiendo ya de una situación muy desigual. Entonces yo quisiera que nos miráramos un poco a nosotros mismos, cómo estamos permitiendo que se asigne el agua, quiénes son las entidades que están haciendo la asignación del agua, qué participación tiene la gente en la decisión misma sobre cómo se asigna el agua, y eso para que nos lleve un poco a la pregunta de Cristian de esto cómo está impactando a los campesinos. Si ustedes ven ¿quiénes son los concesionarios, quiénes son los dueños de las concesiones de agua que asignan las corporaciones autónomas regionales? Vemos que son corporaciones. Los campesinos no tienen concesiones de agua y muchas veces no tienen concesiones de agua porque los campesinos mismos y la gente misma usuaria del agua se opone a aplicar, a pedir permiso para usar el agua porque la consideran por ser vivos, la consideramos como algo natural. Somos agua, somos parte del agua y en consecuencia no tenemos por qué pedirle permiso a nadie. Esa también es una concepción que hay que respetar. Entonces, digamos, si uno ve solamente la institucionalidad y analiza cuál es la distribución de las concesiones del agua, vemos que estamos partiendo de una situación terriblemente desigual y terriblemente injusta, porque el agua no está llegando a la gente, por ejemplo, que protege las fuentes. Las concesiones no están asignadas a esos territorios donde el agua se cuida, donde el agua se almacena y fluye de una manera, digamos, equilibrada, porque se están preservando los bosques, las lagunas, los páramos. Entonces allí no hay concesiones de agua, las concesiones de agua están donde está el capital. Entonces eso tenemos que mirarlo antes de ponernos a mirar qué va a pasar a futuro. Claro que es importante, claro que tenemos que mantener los ojos y tenemos que estar despiertos para ver esto qué camino toma, pero creo que también es muy importante que miremos cómo estamos tomando las decisiones hoy en día en Colombia, quiénes son las autoridades que las toman, por qué la gente no participa, por qué la gente le tiene tanta reserva a las concesiones, y ver cómo nosotros, como la ciudadanía, nosotras y nosotros nos apropiamos también de esas instituciones y les damos un sentido, el sentido que queremos darle, el sentido que queremos darle a un bien que consideramos un bien común, y cómo a través de esas prácticas de verdad comunalizamos y volvemos eso un verbo de apropiarnos de lo que ya es nuestro, de lo que es el agua de la que somos parte. Entonces yo creo que es muy importante esa reflexión al interior. Entonces esa es como la reflexión que yo haría para los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, profe. Yo quiero continuar contigo con una idea que también se ha hablado en otro espacio aquí en Contagio Radio, que se llamaba Ideas Verdes, y se hacía en alianza con la Fundación Heinrich Böll, y hablábamos alguna vez con protectores y protectoras del agua, especialmente enfocado hacia las mujeres, y ahí hablaban de los acueductos comunitarios y todo lo que tienen que generar las mujeres y las comunidades por garantizar el funcionamiento de estos acueductos comunitarios, y muchas veces el riesgo que implica para sus vidas el garantizarse a sí mismos y a sí mismas y a sus comunidades pues un agua que llegara de manera digamos limpia, pero de una buena manera a sus hogares y obviamente abastecer pues sus vidas. Hablando de eso, Diego, sabemos que Sensat acompaña varios de estos proyectos de acueductos comunitarios. Esta acción y esto que hemos venido viendo del mercado del agua, ¿cómo puede afectar estas acciones comunitarias? Bueno, pues sería importante iniciar también contándole un poco a las personas que nos están escuchando que estos acueductos comunitarios
de alguna manera en el país durante más de 50 años son los que han podido brindar un derecho, el derecho fundamental al agua a muchas de las comunidades en este país, ¿no? Estas son distintas organizaciones, poblaciones, comunidades que se organizan precisamente y de alguna manera pues presentan y entregan las aguas construyendo estos acueductos a las poblaciones. Es la gestión, nosotros le denominamos la gestión comunitaria del agua, ¿no? Los acueductos comunitarios es una expresión de esa gestión comunitaria del agua y precisamente en el país entregan alrededor del 40% en la ruralidad que llega, el agua que llega en la ruralidad es dada por esos acueductos comunitarios alrededor del 40%. Hay algunas ciudades, estoy hablando de ciudades como Bogotá, pero otras en donde hay muchísimos más acueductos como Villavicencio, como Pereira, como Tolima, que entregan alrededor del 20-25% del agua de esas comunidades. Y sin duda, estos acueductos comunitarios son, digamos, la pieza fundamental no solamente de hacer y ejercer este derecho a las comunidades, sino también yo creo que es la expresión del derecho de los pueblos de decidir y de decidir sobre los usos y manejos que tienen las poblaciones y los pueblos sobre las aguas en los territorios, ¿no? Creo que el acueducto comunitario es precisamente la expresión no solamente de acceder al agua, sino también de participar sobre los usos y manejos del agua. Sin duda, estos elementos, como ya decía Cecilia, digamos, estas cuestiones de Wall Street, sin duda estos van a tomar su tiempo para que lleguen como tienen pensado. La financiarización en el caso del agua solamente está apareciendo ahora en California y habla sobre cuestiones, temas futuros. No obstante, y como lo decía anteriormente, esto tiene relación con procesos de privatización y con procesos de mercantilización. Y en ese caso, hoy los acueductos comunitarios precisamente son los que más adolecen estos modelos de privatización. Como les comentaba anteriormente, desde los años 90 en este país se le ha venido entregando, por un lado se inició en las ciudades y en los cascos urbanos de los acueductos públicos a operadores especializados, a operadores privados que han visto en la gestión del agua una forma de ganar dinero. Y durante la última política de Santos y la política del gobierno de Duque, también están haciendo toda una arremetida con los acueductos comunitarios, nos están pidiendo una serie de exigencias en términos administrativos, ambientales, técnicos, que están en contra de estas formas de gestión. Sin duda en la ruralidad es un poco más complejo porque en la ruralidad no hay tanto movimiento de dinero y entonces lo están haciendo paulatinamente y uno puede observar en muchos territorios cómo algunos acueductos regionales están absorbiendo estos acueductos comunitarios y muy probablemente esto en la vía de que en algún momento se pueda privatizar, o como en otros territorios esos acueductos comunitarios, que eso sucede mucho en las ciudades, son absorbidos por un acueducto, un operador privado que acabar un acueducto comunitario no es solamente entregar una infraestructura a un operador especializado y a un privado. Acabar un acueducto comunitario es acabar procesos asamblearios de discusión sobre el uso y manejos que tienen las comunidades de decisión sobre sus territorios, es acabar con procesos organizativos que se construyen ahí, con procesos políticos. Muchos de los acueductos comunitarios en este país son los que precisamente hacen procesos ambientales en los colegios, reforestan los territorios. Muchos de estos acueductos generan alianzas con distintas organizaciones dentro de los territorios, con mesas comunitarias, con madres comunitarias, con escuelas, y permiten de alguna manera que tengan un agua con calidad y cantidad suficiente en esto. Entonces, esto sin duda, digamos, la financiarización la vamos a sentir en algún momento, pero lo importante, como decía Cecilia, hoy están precisamente en peligro dentro de este proceso neoliberal que está acabando con estos modelos comunitarios del agua.
Gracias, Diego. Juanita, digamos ya para cerrar esta idea, digamos, de los territorios aquí en Colombia, hemos abordado un poco lo que significan los acueductos comunitarios, las situaciones para los campesinos, pero también deberíamos tener en cuenta situaciones como las que se viven en La Guajira, y hablamos del Cerrejón, donde se está actualmente desviando el río. ¿Qué implica esto para las comunidades indígenas, las comunidades guayú, que en su momento, y para querer recuperar el agua después de las organizaciones, en este caso empresas como Cerrejón, no se escuden en que están invirtiendo en el agua, porque es algo que eventualmente podría pasar? Y también explicarles a ellos, porque en la cosmogonía y en los pueblos tradicionales, pues el agua es algo totalmente valioso y diferente. Sí, claro, pues es que en casos como el de Cerrejón y el desvío del río Ranchería, que es uno de los más graves, yo diría con el tema del río Cauca e Hidroituango, son unas situaciones que realmente lo dejan a uno en shock, realmente de ver cuán poco vale la vida para algunas personas en este país. ¿Sí? La desviación del río Ranchería tuvo unos temas bastante graves, ¿sí? Que es similar a lo que pasa con Hidroituango. Hubo paramilitarismo, hubo desaparición de personas, asesinatos, masacres, ¿sí? Para poder quitar a la gente que eran solo un obstáculo en un proyecto, en un modelo, y luego para poder venir a poner sus industrias que posteriormente, pues, ¿qué es lo que hacen? Matar la tierra a través de la cooptación del agua. Entonces, en ese sentido, hay un problema, son demasiados problemas que integran estos procesos y comenzando por la gran corrupción del país dentro del modelo administrativo público, todo lo que tuvo que ver con la cooptación de las fuerzas militares para lograr sacar adelante estos proyectos en contra de la vida, en contra de todo, y finalmente todo el desfalco fiscal que hay en los departamentos, y pues por supuesto toda la pérdida del acervo patrimonial cultural de los pueblos originarios. Entonces, esos son casos que, como decía Camila ahorita, definitivamente son crímenes, son ecocidios, pero son además atentados contra la dignidad de la gente, contra la dignidad de los pueblos. ¿Cómo es posible que masacren a los indígenas de esa forma, y no solo digamos desde el momento en que se quieren meter, sino que quitándole el agua a la gente, los matan la memoria, matan la vida, matan los niños? Creo que esa es una de las cifras más terribles del caso de Cerrejón, es cuántos niños han muerto en todos estos años por la deshidratación. Entonces, y todo eso se da en un contexto en el que, claro, las autoridades, los gobernadores del gobernador de La Guajira, que para nadie es secreto, uno de los departamentos más corruptos de Colombia, pues evidencia que precisamente los colombianos tenemos que estar encima de nuestros recursos. O sea, es como cuando uno tiene una plantica en la casa, uno tiene una florecita y uno está cuidando y tiene que ver cómo le va poniendo el agua, la semilla va creciendo. Sí, el problema de Colombia es que las regiones están muy abandonadas por parte de los mismos colombianos, y ese clasismo y ese sectarismo de todo el mundo, que son de un partido, que son del otro, eso no significa nada a la final. Colombia es nuestra, Colombia es nuestra, todo Colombia, sus campos, sus veredas, su gente, y nosotros tenemos que apersonarnos del bienestar de la gente. Y por eso nosotros desde la Red Nacional del Agua, desde hace 6 años, y con Canto al Agua hace 10 años, siempre también hacemos el mayor compromiso de acompañar los procesos y de apoyar las denuncias, las tutelas, las acciones, las marchas, todas las vías de hecho, las vías legales, todo lo que se pueda hacer, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que se siga atentando así contra la gente. Y la generación de inversiones y todo este tema de Wall Street lo que hace es poner en un gran riesgo la soberanía y la seguridad hídrica nacional. Entonces, es para que nos pongamos realmente muy serios, y toda la gente que esté escuchando, independientemente de cuál sea su profesión, su lugar de Colombia de donde nos estén escuchando,
quiero invitarlos para que sigamos consolidándonos y aportando y caminando hacia la justicia hídrica, hacia la justicia ambiental, porque precisamente esos temas tan graves que estamos hablando, ¿qué pasaría si no tuviéramos la JEP en estos momentos para que investigara lo de Hidroituango, por ejemplo? Entonces hay que mirar qué otras instancias se necesitan, tribunales ambientales, en fin, para abarcar estas problemáticas tan graves como la que pusiste de Cerrejón. Es terrible, y los pueblos también necesitan acompañamiento para la defensa de sus derechos y la legitimidad de sus saberes. El Acuerdo de París ya generó un marco legal para el reconocimiento de los saberes tradicionales de los pueblos originarios como un saber válido para afrontar los problemas ambientales. Entonces creo que se trata más de conocer un poco más las herramientas que tenemos y por supuesto seguir firmes en la lucha por la defensa del agua y de la vida en todas sus formas. Gracias, Juanita. Realmente esas reflexiones nos dejan como pensando realmente, y más en este año donde estamos haciendo un balance, un cierre, donde hay heridas, donde hay un montón de pensamientos y de sentimientos encontrados a esta altura del año, donde uno dice, bueno, ¿qué nos espera en este 2021? ¿Qué nos espera en materia ambiental? ¿Cómo seguir protegiendo nuestro ecosistema? ¿Cómo seguir luchando por garantizar la vida de las comunidades que defienden nuestra vida al proteger el ambiente, a proteger el agua? ¿Y cómo hacerlo al enfrentar un gobierno como el actual? ¿Cómo hacerlo con un gobierno que lo hemos visto, y es que su agenda ambiental seguía como una agenda, lo decía ayer uno de los invitados, una agenda de marketing, una agenda donde escriben una ley que suena bonita ambientalmente, que suena vendible, pero en la realidad las cosas son diferentes. Lo vimos claramente con el tema del fracking, sonaba muy bonito en campaña y ahora la realidad en las comunidades y en el Magdalena Medio es otro, y la lucha se fortalece y mientras tanto el gobierno pues sigue al exterior, ante la ONU, diciendo, sí, en Colombia protegemos el agua, sí, en Colombia protegemos a nuestros líderes. ¿Y qué pasa con el acuerdo de Escazú? Esa es la última pregunta que les quiero hacer a ustedes, agradeciendo esta invitación para cerrar este espacio de viernes, este espacio también de temas ambientales en otra mirada, y tiene que ver en, pues, que es tan capacitado está el gobierno para garantizar, y es un ejemplo que surgió ahorita en una conversación interna en el equipo de Contagio, ¿qué tan capacitado está el gobierno para garantizar que, por ejemplo, un campesino o una campesina que en su predio tenga un ojo de agua no sea después desplazado, expropiado, o que empiece una puja económica de las empresas por apropiarse de este territorio? Porque lo hemos visto, pesa más un territorio donde se puede ingresar ganadería, un territorio donde se puede sembrar palma, que un territorio donde pueda vivir y habitar dignamente un campesino o una campesina. Quiero empezar con Diego, porque pues tú fuiste el que propuso el tema inicialmente, el tema de como también la concentración del agua y de las tierras junto con Cecilia, y pues finalizaríamos tal vez con unas palabras muy chiquiticas a las invitaciones de cómo continúa esta lucha fuera de este espacio, obviamente, fuera de los tribunales, desde la Red Nacional del Agua. Adelante, Diego. Bueno, digamos, para tomar un poco tu pregunta en relación de esto, habría que aclarar dos elementos que suceden en el país. El primer elemento es entender que dentro de la Constitución colombiana el agua es pública, ¿no? Es el reconocimiento del agua pública. ¿Qué quiere decir que el agua es pública? Quiere decir que, por ejemplo, ese ojo de agua del que estás hablando, del campesino que tiene en su tierra, realmente esa agua él no es dueño de esa agua, ¿no? Esa agua es del Estado, ¿no? Y precisamente esa agua tiene que ser de alguna manera concesionada. En este país existe lo que se llaman concesiones de agua. Las concesiones de agua son los permisos y los derechos que se le entregan a individuos, a organizaciones, a comunidades para hacer uso y manejo de esas aguas, y tienen, digamos, que respetar, por un lado, el caudal ecológico, es decir, un ojo de agua, una quebrada, un río no se puede utilizar o gastar hasta que no quede sin nada, porque hay que respetar que también esa agua es para la naturaleza, para
para el ecosistema, etcétera, etcétera. Pero también hay unas prioridades dentro de estas concesiones, es decir, la primera prioridad es la de consumo humano, después sigue doméstico, bueno, después van turístico, va bajando, y las últimas prioridades son alrededor de la minería y el petróleo, etcétera. Bueno, digamos, eso sería una claridad. La otra claridad es que en el país existe el derecho fundamental al agua. Es decir, el derecho fundamental al agua no está dentro de la Constitución de forma explícita, no obstante, a través de una jurisprudencia muy importante de distintas cortes, han dicho en Colombia existe un derecho fundamental al agua en conexidad con los derechos fundamentales. Es decir, no es posible dar el derecho a la vida, no es posible que una persona tenga el derecho al trabajo, no es posible que unas personas tengan derecho a un salud o a un ambiente sano si no tienen derecho al agua, no un derecho fundamental al agua, es decir, está en conexidad con otros derechos y de esa forma entonces de alguna manera existe jurisprudencialmente este derecho fundamental al agua. No obstante, hay un gran problema en este país y es que el manejo por parte del Estado del agua, de esas concesiones del agua, lo manejan de forma privada. Es decir, el Estado históricamente ha priorizado la empresa privada, los entes económicos, los sectores económicos y ha entregado esos derechos de agua y esas concesiones de agua a multinacionales, a industrias, a sectores que han privatizado el agua. Digamos, ese es para mí el meollo del gran problema del agua en este país, porque a pesar que el agua es pública, en términos de su administración es entregado a privados y en ese sentido tenemos todo un modelo privatizador del agua acá. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, las vías, las expresiones frente a ese modelo que puede despojar, que está despojando territorios, como ahorita lo mencionaba Juanita en La Guajira, que despoja comunidades campesinas en los territorios paramunos, que quiere despojar las comunidades en el Santurbán, etcétera, etcétera? Hay varias vías, sin duda unas vías legales que para mí me parece muy importante, el derecho fundamental al agua, que se puede, digamos, generar por varias vías, pero también hay unas vías en términos de legitimidad que creo que es lo que este país ha venido demostrando o demostró durante los últimos años con las consultas populares. Procesos propios de las comunidades en los cuales decidieron de forma participativa qué hacer con sus aguas, cómo usaban sus aguas y cómo las manejaban. Y dijeron, no queremos minería, no queremos extracción petrolera, y creo que esos modelos de participación que se han generado en el país son una vía importantísima para encontrar estas nuevas formas de enaltecer tanto gestiones comunitarias del agua, pero tanto gestiones públicas y gestiones propias de los territorios en relación con las aguas. Creo que ahí está el meollo del asunto también hoy, y la discusión hoy en el país es quién tiene que decidir las aguas en sus territorios. Un Estado que entrega el agua a privados, unos privados que desconocen los territorios y solamente están observando réditos económicos en esos territorios, o las comunidades que históricamente han vivido en esos territorios, que han manejado y usado y que lo hacen. De hecho, los acueductos comunitarios es una actividad de hecho en el territorio donde se hace el uso y manejo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una discusión muy importante. Muchas gracias, Diego. Y antes de darle la última palabra a Cecilia y a Juanita, porque ya nos pasamos un poco del tiempo, digamos, establecido de este programa, quiero leer algunos de los comentarios y saludos que envían en Facebook. Dice Juan K., saludos a Diego Martínez desde el sur de Antioquia. También dice Connie Ruet, gracias por estar al tanto. Aquellos que estamos en la lucha ambiental por las aguas sagradas. Gracias, Juanita. Dice Connie también, a tu abuelo sabio, bonita luz. Natalia Guzmán dice, muchas gracias, Juanita, abrazo grande. Sebastián Bonilla dice, divina María Cecilia. Dicen también Gloria Inés Zambrano desde Acacias Meta, Mesa Hídrica Ambiental presente. Y Yusara Contreras Gómez dice,
Yacuba, educación ambiental con música presente y dispuesta a honrar todos nuestros ecosistemas. Canta con nosotros para enaltecer nuestros territorios. Y vuelve y dice Iremar Antonio, por la agua, por la vida. Esos son algunos de los comentarios. Nos hacen también una pregunta que quiero pedirles a nuestros invitados e invitadas, y tal vez externamente, de manera interna, después nos pueden enviar esa respuesta. Diego Cruz pregunta, ¿cómo se podría impugnar estas leyes que ponen un valor económico a los territorios claves para la preservación del agua? Entonces, Diego, más adelante responderemos a tu pregunta con la ayuda de nuestros invitados e invitadas, y también agradecer a todas las personas que se han conectado hasta este minuto del programa. Cecilia, Juanita, ¿qué nos espera para el 2021? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos movemos? Muy brevemente, Cecilia, adelante. Bueno, yo quiero aprovechar porque tanto Juanita como Camila lo mencionaron. Yo quiero invitar a que en el 2021 cuestionemos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú hay que mirarlo con lupa porque el Acuerdo de Escazú tiene una genealogía que es la misma genealogía de la que hemos estado hablando de la financiarización. Y de todos estos mecanismos en los que el derecho se convierte de pronto en una trampa. Entonces yo quiero invitar a que el año 2021 cuestionemos el Acuerdo de Escazú desde nuestra orilla, desde una orilla que busca que el derecho de verdad tenga un significado emancipador, que tenga un significado de ampliación de los escenarios políticos donde la gente en realidad pueda decidir sobre lo que pasa en sus territorios. Entonces yo creo que pues esa es la invitación que yo hago, que miremos el Acuerdo de Escazú con mucho cuidado. Esa es la invitación de la profe. Muchísimas gracias, Juanita. Adelante. Bueno, pues finalmente muchísimas gracias a la Juanita, perdón, te interrumpo, queremos oírte con la fortaleza que sabemos que tiene tu voz, porque te escuchamos lejos. Gracias. ¡Ay! ¡Sonido! Hola. Dale, adelante. Creo que es porque el micrófono está lejos, pero te escuchamos. Ok, bueno. A todas y todos ustedes, muchas gracias. A la profesora Cecilia, a Diego, a ustedes en Contagio Radio, gracias por seguir abriendo sus canales de comunicación. Tenemos que seguir hablando del agua, hay mucho que contar. Hemos pasado todo el año haciendo foros, programas de radio, programas de televisión, de todo, y nunca acabamos porque la historia del agua es la historia de la humanidad. Entonces sigamos hablando, sigámonos enorgulleciendo de nuestra franja azul, que es la franja de nuestra bandera, que nos llama a todos los colombianos a trabajar por el agua. Y pues la invitación para el otro año es que nos sigamos uniendo, que nos sigamos articulando y invitarlos, como les comentaba ahorita. Este año se hizo el Simposio Mundial por el Agua, y se han hecho muchos eventos también, y donde convocamos a todas las organizaciones sociales y ambientales para que en el 2021 trabajemos para que sea el Año Mundial del Agua y el Año Mundial del Derecho al Agua. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando, a los ponentes, a nuestros amigos aquí que siempre nos encontramos con Sensat, siempre, y yo les tengo un gran cariño porque con ellos también yo empecé a estudiar todo el tema del agua y hice 2 diplomados y por eso siempre les tengo mucho cariño y respeto, a que nos sigamos uniendo para que saquemos adelante el movimiento mundial por el agua y la declaración del derecho al agua a nivel mundial. Hay, no sé, cientos de organizaciones articuladas y queremos invitarlos entonces para que avancemos en esa línea, no solo con las organizaciones internacionales, sino también acá en Colombia, el proyecto de ley del agua que lo han hundido desde que yo empecé en estos temas hace 10 años, he visto hundir como 4 proyectos de ley del agua. Entonces sigamos el otro año consolidando un nuevo proyecto de ley para la protección integral del agua y logremos que el otro año pues sea nuestro año, sea así, acá que no nos vengan a imponer la agenda de la extrema derecha del mundo, cuando nosotros tenemos todo el conocimiento, la experiencia, la capacidad, la inteligencia, tenemos todo para luchar
y sobre todo la responsabilidad, porque estamos en Colombia, la tierra del agua. Así que vamos para adelante con la defensa del agua. Muchas gracias, Juanita, muchas gracias, profe, también por estar en estos espacios, y igualmente a Diego y la lucha que también se lleva encensada a lo largo de todos estos años, y por siempre también hacer parte de nuestras transmisiones, de nuestras ideas, y siempre compartir con nosotros. Gracias también, Diego. Vale, no, también muchas gracias a ustedes, en verdad es todo un honor estar aquí también compartiendo con Cecilia, con Juanita, y no, mil gracias a ustedes, nos gusta estar participando acá, nos gusta estar también dialogando y reflexionando, y un poco solamente colocaría 3 elementos para el próximo año. Yo creo que el próximo año necesitamos organización popular, fortalecimiento comunitario y lucha por la participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en este espacio. Nosotros concluimos de esta forma Otra Mirada. La próxima semana estamos preparando varios programas, varios especiales también para concluir el año y hacer un balance de pronto en términos de democracia, defensa de los derechos humanos, cómo estamos cerrando este 2020 en Colombia. También le agradecemos a nuestra audiencia y recuerden que pueden seguir contagiándose de vida, dignidad y derechos humanos aquí en Contagio Radio, otra forma de encontrar.